Es lamentable que muchos cristianos tengan al Señor Jesús a la puerta, tocando. Y aunque están en la iglesia, esa puerta está cerrada. Yo hoy voy a hablar de 4 espíritus que moran en la gente cristiana. No la que está allá afuera, sino la que está aquí adentro. Y hace que esas personas no lleven su vida cristiana de la mejor manera. Los 4 espíritus tienen nombre bíblico porque esas personas en la Biblia representaron ese espíritu. Son 4. Uno es el de Jezabel, el otro es el de Absalón, el otro se llama fariseísmo porque representa a los fariseos, y el último, que es el que voy a hacer un poquito más de hincapié, es el de la tibieza. En Apocalipsis 3:15 el Señor habla de los tibios. Eso es un espíritu que impide al cristiano llegar a ser amigo. Vamos a empezar con el primero. Vamos a ir a Primero de Reyes. A mí, si quieres le prestas la de Gem a Carol para que... Jezabel era la esposa de un rey, del rey Acab, pero ella se caracterizaba por ser dominadora, por ser controladora, era autosuficiente, ella no necesitaba de nadie, era ella la que sabía y más nadie, era altiva, era soberbia. Dentro de los cristianos hay personas que son así, que ellos son los únicos que saben, que ellos se sienten autosuficientes, que ellos sienten que ellos pueden controlar a Dios, no que Dios los controle a ellos, sino que ellos quieren que Dios haga como ellos quieren. Ese es un tipo de espíritu que impide la bendición. Vamos a Primera de Reyes 18:13, para leer 2 porciones de la Biblia donde se manifiesta quién era Jezabel. ¿Ya lo tienen? Amén. Primera de Reyes 18, vamos a leerlo desde el versículo, vamos a leer el versículo 13. Dice así: ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, que escondía 100 varones de los profetas del Señor? Voy a volver a leer. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, que escondía 100 varones de los profetas del Señor de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Jezabel estaba en contra de los profetas. Ella era sacerdotisa de los Baales, de Astarot, de Astotet, que eran demonios, y ella era la sacerdote de esos demonios. Iba en contra de los profetas y se caracterizaba porque ella era controladora, ella era manipuladora, ella era autosuficiente, en ella no había nada de humildad ni nada de arrepentimiento. Y estas espíritus a las cuales ella servía era el espíritu de la fertilidad, de la sexualidad, de la prostitución y del dominio. Ella se prostituía, pero la prostitución nosotros tenemos que verla aquí desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo yo me prostituyo espiritualmente? Cuando yo dejo de ser fiel al Señor. Cuando yo, estando dentro de la iglesia, le soy infiel. Yo estaba pensando esta mañana que antes, bueno, mi mamá lo tenía aquí en la casa, ponía detrás de la puerta un gajito de sábila con un lacito rojo y lo pegaba detrás de la puerta. Eso
es prostituirse, porque si nosotros creemos al Señor, nosotros no tenemos por qué ser infiel con cosas que son detallitos. Hay personas que leen un horóscopo, por ejemplo, está siendo infiel al Señor, se está prostituyendo en la fe. A veces hay las procesiones de las imágenes y yo vengo y voy a ver, me estoy prostituyendo. No, simplemente, no es solamente ir a la imagen y arrodillarse, no, hay diversas formas de prostituirse. Y eso es un espíritu, el espíritu de soberbia, que a veces la gente dice, no, yo sé que eso está malo, pero yo creo que el Señor me va a perdonar. Ese es el espíritu de Jezabel. Se sienten autosuficientes, no hay humildad, no hay arrepentimiento con respecto a los pecados que cometen. Y ese espíritu no se manifiesta solamente en mujeres, se manifiesta también en los hombres. Y lo vemos a través a veces de líderes que quieren controlar a la congregación, pero no un control desde el punto de vista espiritual, sino cuando a uno le dicen, por ejemplo, no te vistas así, vístete así, es una forma de dominar a la congregación. Y a veces dentro de los mismos miembros, cuando el miembro se siente que él es el que sabe, que él es el que quiere controlar a los demás hermanos cuando están en grupo, y ese tipo de espíritu hace mal a las personas. Vamos a leer ahí mismo en Primera de Reyes, en el capítulo 21. Otro pedacito que habla de Jezabel. 21:5. Ella era esposa del rey Acab, y el rey Acab quería comprar una viña, y el dueño de la viña le dijo, no te la vendo porque será de ella, del señor, de Nabot. Pero ella, fíjense cómo ella era tan dominante, tan suficiente, que ella le dijo a su marido, no eres tú el rey, yo te voy a conseguir esa viña. Vamos a leerlo desde el 5. Voy a leerlo desde el 4. Y vino Acab, era el rey, esposo de Jezabel, a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama el rey, y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey en Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella fue y mató al dueño de la viña y se la dio a su esposo. Es ese tipo de persona que se considera que ella lo puede todo. Y dentro de las iglesias hay personas que se consideran que ellos son los que saben. Y ese espíritu le impide a esa persona llegar a la bendición de Dios porque son soberbios, no tienen arrepentimiento ni tienen humildad. Y eso los aparta. Y no solamente se dañan ellos mismos, sino que dañan también a las personas que están dentro de la iglesia, de la congregación. El otro espíritu es el de Absalón. Absalón era el hijo del rey David. Vamos a buscarlo en 2 de Samuel. Este espíritu que representa a Absalón es un espíritu de falta de perdón. Está atrás de Reyes. 2 de Samuel. Segunda de Samuel 13. Absalón era hijo del rey David y él tenía una hermana. Tenía también un medio hermano y ese medio hermano violó a la hermana de Absalón. Y cuando esto pasa, la hermana sale, ya vamos a leer la historia, la hermana sale corriendo
y se lo consigue a Absalón y le cuenta, y Absalón se queda calladito y espera la oportunidad para tomar venganza. Él se sintió ofendido por lo que pasó, pero no en ningún momento demostró su ofensa, sino que se calló. Y ese es un espíritu que reina en las iglesias. A veces nosotros nos sentimos ofendidos, o que alguien nos habla mal de nosotros, o nos dice algo, y nosotros nos tragamos eso que para nosotros es una ofensa, y lo que va naciendo dentro de nosotros es odio, es amargura, es rencor por la falta de perdón, y es hasta de venganza, porque a veces la gente trata de vengarse de ese que le hizo algo a la persona. Vamos a leer el 13, vamos a leerlo voy a leer el 13:1 para que lo vayamos entendiendo. Dice, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que no era hija de David, sino que era hermana de Absalón, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. O sea, Absalón y Amnón eran hijos de David, pero eran hermanastros de diferentes madres. Pero la muchacha era hermana de Absalón de padre y de madre. No era, perdón, de madre, no era hija de David. Y dice en el 2, y estaba Amnón, el hermano, angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo de rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le dijo, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarla, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se la puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella, la violó. Ella, cuando la violan, para no leer tan largo, ella, después que la violan, ella sale corriendo con su ropa destrozada y se consigue con su hermano Absalón. Y en el 20, vamos al 20. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por eso.
y se quedó Tamar desconsolada en casa de su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero cuando el rey oye lo que le habían hecho a la muchacha, David no hace nada. A los ojos de Absalón él no hizo nada. Y entonces Absalón, ante esta ofensa, decide él tomar la venganza. Él no dice nada. Él oye, no es como hay personas que de repente yo le digo a Liliana, ay Liliana, no sé, tú eres X cosa. Y de repente Liliana oye y se siente mal y después me busca y me dice, mira, me cayó mal la ofensa, X cosa. Se habla y se puede llegar a un acuerdo, pero hay gente que se siente ofendida dentro de la iglesia, que siente que de repente el pastor la ofendió o no sé, le faltó el respeto, le dijo algo que no le gustó y la persona se traga eso. Y eso dentro del corazón va creando amargura, va creando odio, hay una falta de perdón y la persona se aparta de la iglesia. Por eso se llama el espíritu de Absalón, porque Absalón se cayó y preparó la venganza y mató a su hermano. Y después que mató a su hermano, traicionó a su padre, que era el rey David, porque él sintió que su padre no lo defendió. Ese espíritu se genera a veces y se presenta dentro de las iglesias. Por eso es bueno que cuando uno le vaya a decir al hermano alguna cuestión, uno tiene que hacerlo en presencia de otros hermanos, para que quede en claridad lo que está pasando. Porque de repente se corrige, vuelvo a poner ejemplo a Liliana, y se le dice algo y ella viene y dice, por ejemplo, que se le dijo otra cosa y se siente ofendida y va a difamar la iglesia. Si ese espíritu está ahí, va a dañar a través de Liliana a los demás hermanos. Entonces, ese espíritu mora en la iglesia. El espíritu de Absalón es un espíritu de falta de perdón, y la falta de perdón genera en mí odio, amargura, rencor, y eso daña e impide que la persona pueda recibir la bendición. ¿Por qué? Porque ella sabe que hay que pedir perdón a las otras personas. A lo mejor la persona que le hizo daño ni siquiera sabe que le hizo daño si no se habla. Entonces eso es uno de los espíritus que mora en la iglesia y que impide la bendición. Vamos al tercero, que es el espíritu del fariseísmo. Habla de los fariseos. Ese espíritu es el espíritu de crítica, porque los fariseos lo que hacían era criticar a Jesús en todo lo que hacían. ¿Por qué? Porque ellos creían en la ley, ellos estaban bajo la ley de Moisés, no bajo la gracia del Señor Jesús. Ellos querían distorsionar lo que el Señor Jesús quería decir porque no estaba de acuerdo con la ley, porque el Señor Jesús dijo que Él había venido no a abrogar la ley, pero Él vino a dar gracia para que no fuésemos castigados. Pero los fariseos se limitaban, se ajustaban a lo que era la ley. Es ese tipo de persona que uno va a las iglesias, hay iglesias donde uno va y le exigen la falda. Si no se pone falda, no entra. Si no se quita los zarcillos, no entra. Si no se maquilla, no. Si se maquilla, no entra. Son imposiciones de hombre, doctrina, leyes que ellos mismos forman. El Señor Jesús es gracia. Y ese espíritu de fariseísmo es el espíritu de crítica, que critica a la iglesia. En esa iglesia no caen por el poder del Espíritu Santo, esa iglesia no sirve. En esa iglesia se va en pantalón, esa iglesia no sirve. Ahí no separan a hombres y mujeres, esa iglesia no sirve. Ese espíritu mora dentro de los cristianos, el espíritu de criticar la forma de las iglesias, porque se ajustan ellas únicamente a la ley. Así eran los fariseos. Vamos a buscar a Mateo para que leamos un pasaje sobre esto. Mateo 23. Mateo 23,
Vamos a leer el 1, el versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos estaban con la ley. Y dice: así que todos los que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no lo hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos vivían, porque ellos creían que haciendo las obras que mandaba la ley, ellos iban a obtener la salvación. Y mucha gente es así, muchos cristianos son así, que creen que aparentando, haciendo obras para el Señor, ya están salvos. Y no es así. Para tener al Señor la salvación, hay que seguir al Señor Jesús. El Señor Jesús no ve apariencia, el Señor Jesús ve corazones. Pero sin embargo ellos imponían leyes a las personas porque ellos creían que esa era la forma. Van en contra de la gracia y solo estaban con la ley. En el versículo 4 del mismo capítulo 23 de San Mateo dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, aquellos bolsillos que ellos tenían, y extienden los flecos de su manto. Fíjense que ellos hacen las cosas para que el hombre la vea, la ley, pero para que el Señor lo haga, la gracia, a ellos no les importa. Ese es el espíritu del fariseísmo, la crítica a las iglesias que no hacen lo que ellos mismos hacen. Y el último espíritu, que es donde yo quiero hacer hincapié, vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 3, 3:15. Y por eso yo le decía que es lamentable que muchos cristianos, aunque están en la iglesia, aunque oran, aunque ayunan, aunque se arrodillan, tienen al Señor Jesús todavía a la puerta y no lo han dejado entrar. Voy a leer el capítulo 3, el versículo 14. Es el mensaje que el Señor Jesús da a la iglesia Laodicea. ¿Ya lo tienen? 3:14. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y dice: pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí el espíritu es de tibieza, es cristiano, porque ya no es frío. Si nosotros nos ponemos a ver, el frío es el impío, es el incrédulo, el que no cree en nada, no tiene interés en las cosas del Señor. Le da lo mismo, pues, si está con Dios o no está con Dios. Pero hay una gran diferencia entre el tibio y el frío, que de repente el frío oye la palabra del Señor y se calienta. Entra en el fuego del Señor.
el tibio entró en el fuego del Señor, pero llegó un momento en que se entibió, pues no siguió el fuego. ¿Por qué? Porque se desanimó, porque entró en él apatía, entró en él esa flojera, ya no ora con la misma intensidad, ya no ayuna, ya no lee la palabra con el mismo amor. Y fíjense ustedes que el Señor dice que como es tibio, lo vomitará. ¿Por qué la gente vomita? Porque le cae mal lo que tiene adentro, ¿verdad? No, el tibio enferma al Señor. Lo enferma al punto que el Señor lo tiene que vomitar. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, por eso dejé de último ese espíritu, porque me parece que es el espíritu que más fácil puede atacar a un cristiano. Porque nosotros sabemos que la fe viene por el oír. Y si yo no me congrego, si yo no oigo la palabra, yo me voy a enfriar. Porque ya no es igual que yo lea la Biblia en mi casa, que de repente todos aquí oramos por Venezuela, o alguien dice oren por un familiar, o oren por mí. Es diferente a estar en esa llama del Señor. Aquí el tibio es el que no tiene celo por las cosas del Señor. Él sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace porque no quiere, porque no cree en la palabra del Señor. Y el Señor aquí es fuerte y le dice, porque en el versículo 17 dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, porque es cristiano, y dice, no, yo estoy bajo la cobertura del Señor, y se cree rico, pero es pobre, le dice el Señor. Y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad, porque el cristiano, cuando está bajo la cobertura del Señor, de ninguna cosa tiene necesidad, pero es del verdadero cristiano, no del que está disfrazado. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado. El desventurado es aquel que no tiene la felicidad del Señor, la felicidad celestial, vamos a decir así, es desventurado. Dice, eres miserable. Miserable quiere decir que es digno de lástima. Dice, eres pobre, o sea, no tiene nada. La riqueza espiritual no la tiene. Y dice, ciego, tiene ceguera espiritual. Y desnudo, porque no está vestido con la vestidura del Señor. Ese cristiano, la vestidura del Señor es la justicia y la santidad. Y este cristiano ni es justo ni es santo. Está disfrazado. Y dice el 18, por tanto yo te aconsejo de mí, el Señor le dice, todavía tienes una oportunidad, compra de mí el oro, no el oro que hace riquezas materiales, sino el oro refinado en fuego, ese que nos va a dar en nosotros la llama del Espíritu. Y dice, para que sea rico. Y vestiduras blancas para vestirte, porque está desnudo por el pecado, porque está viviendo en apariencia. Y dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, para que se pierda la ceguera. Y dice él, yo reprendo y castigo a todos a los que amo. Sé pues celoso. Ese cristiano no es celoso de las cosas de Dios, hace las cosas como sea. Voy a evangelizar y después vengo la patota, me paro con un cigarro, me paro con una cerveza, por ejemplo. Por eso dice, sé pues celoso. ¿Celoso de quién? ¿De la esposa o del esposo? No, celoso de las cosas del Señor. Y dice, y arrepiéntete. Y el 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta. Y yo me di cuenta que esa puerta, yo había entendido ese versículo que era para el que estaba allá afuera, pero es para el que está aquí adentro. Dice, yo estoy a la puerta, es para ese cristiano que es tibio, que aunque está dentro de la iglesia, tiene a Jesús a la puerta de su corazón. Y esos espíritus y esa tibieza tiene una sola razón. Y vamos a ir atrás para unir esto con lo que se había hablado ya el miércoles. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4. Y ya cierro con esto. ¿Ya lo tienen? Capítulo 4, versículo 2.
Salud. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Ese tibio es que no tiene fe cuando oye la palabra. Ese tibio es el que no cree que el Señor Jesús trae salvación. Ese tibio es el que no cree que el Señor Jesús lleva todas las enfermedades, que el Señor Jesús libera, que el Señor Jesús prospera espiritualmente. Cuando yo oigo la palabra sin fe, yo soy un tibio. Porque la palabra del Señor, como dice ahí mismo en el 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, la palabra de Dios llega hasta lo más íntimo de nosotros y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros estamos sentados ahí, o incluso puede ser que sea un líder también, y es un líder que está de apariencia, que es tibio, el Señor lo va a vomitar. En algún momento el Señor se le va a revolver tanto el estómago que no le va a quedar, no lo va a poder soportar y lo va a tener que botar. Entonces, de todos esos espíritus, el Señor nos dice que nosotros tenemos que cambiar, pero el tibio, el Señor nos da la oportunidad y nos dice todavía, estoy a la puerta, ábrela, para que yo entre, yo cene contigo y tú cenes conmigo. Tenemos que analizarlo. Somos tibios, estamos sentados aquí y no queremos más compromiso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque si no, nosotros no vamos a ver el resultado de la salvación. ¿Entendieron?